Dios le bendiga, amadas hermanas. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar reunidas para glorificar y exaltar el dulce y santo nombre de Dios. Agradezco a Dios por permitirme pertenecer a este grupo de mujeres entregadas a la obra de Dios y también a nuestras líderes, nuestra hermana Reina Castro y nuestra hermana Janeiris, por extender la invitación. Vamos a iniciar leyendo una porción de la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer en el libro de San Juan, su capítulo 10 y versículos 27 y 28. En el nombre de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tus palabras. Ellas son benditas, Dios, bendícenos a través de ella. En el dulce y santo nombre de Jesús, amén y amén. En esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema obedeciendo al llamado de Dios. Los versículos que acabamos de leer fueron dictados por nuestro propio Señor y Dios Jesucristo, cuando Él estaba en su estadía aquí en la tierra. Sabemos que Él es el buen pastor y también sabemos que el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, sabiendo esta parte, Él pudo hablar sobre este tema, diciendo que sus ovejas, refiriéndose a nosotras, sus ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie podrá arrebatarla de mi mano. Y es por eso que hoy queremos hablar bajo este tema, obedeciendo al llamado de Dios. Cuando hablamos de obedecer, podemos decir que es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Esto no es algo nuevo para nosotras, puesto que a diario nos toca cumplir con leyes y normas cuando vamos al banco, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a los trabajos. En ellos se establecen, en cada institución a la que asistimos, se establecen normas y se establecen leyes, las cuales nosotras debemos obedecer. Entonces, esta acción de obedecer la realizamos a diario, quizá inconscientemente, pero cumplimos con alguien, cumplimos con el mandato, cumplimos con algo que se establece, ya sea por ley, ya sea por norma. Aún en las mismas iglesias tenemos normas y debemos de cumplirla. A nuestros hijos, en nuestros hogares también le ponemos normas, las cuales ellos deben obedecer y cumplir. Pero quiero hablar algo más allá de esto. Quiero, quiero ver o quiero que veamos esta parte de obedecer un poquito más profundo. El Señor Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al Señor. Y quiero que veamos, amados hermanos, el término obediencia. ¿A qué se refería la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando hablaba de la palabra obediencia? Podía referirse tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento a la acción de escuchar o prestar atención. Y quizás fue por esto que el Señor pudo decir esta parábola: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él que no quería decir solamente que las ovejas lo escuchaban. Él no quería decir solamente que nosotros oímos de Él, oímos que Él nos llama, sino Él quería quizás ser un poco más profundo.
y decir, mis ovejas me siguen, mis ovejas me obedecen. Porque cuando hablamos en esta parte, cuando la Biblia se refiere a que obedecer es prestar atención, es escuchar. Y más allá, hermanas, es saber escuchar la voz del Señor. Por eso es que debemos, amados hermanos, hacer como el Señor decía en esta parábola, escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios y seguirle. Cuando obedecemos al Señor, cuando escuchamos al Señor, esto no es un pesar. Ahorita estábamos hablando de las normas que a veces nos ponen en las instituciones o a los lugares a los que nosotros vamos. Y a veces esas normas o esas leyes pueden pesarnos a nosotros y podemos cumplirla a regañadientes, simplemente porque debemos obedecer o cumplir ese mandato que se está estableciendo en esa institución o en cualquier lugar donde podamos estar. Puede ser en el trabajo, muchas veces no estamos muy de acuerdo, pero nos atenemos a las reglas que hay allí en nuestro trabajo. Lo hacemos quizá no con gusto, pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando obedecemos al Señor, no debe de ser así, amadas hermanas. Cuando escuchamos la voz de Dios, debemos de obedecer al Señor. Cuando obedecemos a Dios es porque sabemos escuchar lo que Él nos dice, es porque sabemos prestar atención a lo que el Señor quiere que nosotras hagamos. En el Nuevo Testamento también se puede usar esta palabra como ser persuadido. Es como que si somos persuadidas a obedecer lo que el Señor quiere que nosotras hagamos, a obedecer lo que Dios busca de nosotras, el mandato que el Señor tiene para nuestras vidas, las normas que el Señor quiere establecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gloria al Señor. Entonces, esto es obedecer al Señor, es escuchar, es prestar atención atentamente y seguirle, como él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Normalmente, cuando hablamos, había dicho, cuando hablamos de normas, a veces, o de obedecer, normalmente se entiende por hacer algo a la fuerza. Esto es erróneo, hermanas. No es algo a la fuerza. El Señor no quiere que nosotros obedezcamos a la fuerza, sino que obedezcamos con gusto. Cuando percibimos de esta forma la palabra obediencia, cuando lo percibimos así como hacer algo forzadamente, muchas veces esas instrucciones no se pueden llevar a cabo, ni siquiera dando palos. No se puede, porque la obediencia no debe de ser a la fuerza. La obediencia debe de llevar un gusto. Esta es la obediencia que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él. Esta es la obediencia que el Señor busca de nosotros. No que lo hagamos a la fuerza, sino que podamos hacerlo con gusto. Cuando escuchamos a Dios y sabemos escuchar, entonces nosotras podemos discernir y tener libertad de escoger lo que debemos hacer y seguir las instrucciones. Es decir, no lo estoy haciendo porque me están obligando, no lo estoy haciendo porque es lo que debo de hacer, sino porque he escuchado atentamente la voz de Dios, he escuchado qué es lo que el Señor quiere para mí, he prestado atención y eso me da la capacidad de discernir y de tener libertad para escoger no lo que yo quiera, sino lo que el Señor está pidiendo de mí, lo que el Señor está demandando de mí, de mi vida. ¿Qué quiere el Señor para mí? Entonces podemos escoger
y seguir la instrucción de nuestro Señor y Dios, seguir las instrucciones de nuestro pastor. Gloria al Señor. Quizás no podemos ver tentados a no escuchar la voz de Dios. O a veces no entendemos quizás qué quiere el Señor para nosotras y quizás queremos tomar un atajo o irnos por otra vía. Sin embargo, la Biblia dice que debemos de obedecer al Señor. Y recuerdo esa historia de Pedro y de Juan cuando dijeron, es necesario, es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Y eso, hermanas, nos incluye a nosotras mismas. No debemos de dejarnos persuadir muchas veces por nuestro mismo pensamiento, por lo que yo creo, sino escuchar atentamente la voz de nuestro pastor, escuchar atentamente qué quiere Señor, gloria a Dios, y hacer lo que Él busca hacer su voluntad. Gloria al Señor. Siempre que obedecemos a Dios, es porque hemos aprendido a escuchar su voz. Somos ovejas, pueblo suyo, ovejas de su prado. Las ovejas atienden a la voz de su pastor y así también nosotras, hermanas, debemos de atender, escuchar, saber escuchar y obedecer lo que quiere o demanda nuestro Dios de nuestras vidas. Gloria al Señor. Él es bueno. Él conoce nuestro camino. Él conoce nuestras vidas. Nos conoce más que a nadie. Por eso es mejor dejarnos en sus manos. Dejarnos caer en sus manos. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, me escuchan atentamente, me siguen y nadie la arrebatará de mis manos. Cuando obedecemos al Señor y escuchamos su voz, nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Dios. Fueron sus palabras, gloria al Señor. Así que te invito, amadas hermanas, las invito en esta tarde a que sigamos orando, a que sigamos bendiciendo el dulce nombre de Dios y que podamos obedecer y escuchar su voz. Dios le bendiga de manera muy especial en esta tarde. Dios le guarde más. Amén.